El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Padre Celestial, venimos ante tu presencia con acción de gracias. Venimos en esta hora ante ti para pedir tu presencia y para pedirte, Señor, que tú vengas a esta transmisión, que tú te hagas real en esta transmisión, que este programa lleve tu bendición, que este programa, Padre Celestial, lleve tu gracia, tu poder, tu bendición a cada vida y a cada corazón. Que este programa pueda traer salvación, pueda traer renovación, pueda traer sanidad. Que este programa, Padre Celestial, traiga a cada corazón y a cada vida una esperanza. Tú eres la esperanza que nuestra vida necesita. Tú eres el que llenas esa ausencia existencial. Tú eres el único, Padre amado, que puede destruir todo temor, toda ansiedad, toda angustia de nuestra vida. Y es por eso, Señor, que en esta hora clamamos a ti y pedimos tu dirección. Pedimos tu ayuda. Pedimos que tú te hagas real. Por favor, quita todo impedimento, toda incredulidad de cada corazón. Derrama tu gracia, tu favor, tu misericordia, Señor. Y que todo lo que digamos traiga bendición a cada corazón. Traiga bendición a cada televidente, a cada oyente. Y que sea tu nombre glorificado y exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Hemos venido hablando acerca del nombre de Jesús. Ya hablamos del poder que hay en su nombre. Ahora estamos hablando acerca del nuevo pacto. Para ello hemos tenido que tomar un orden y hemos venido hablando acerca del pacto de Dios con el hombre. Y nos hemos detenido en el pacto de Dios con Abraham. Escribíamos en la introducción que muchos creyentes, dependiendo de su necesidad, dependiendo de su problema, buscan en la Biblia cuál es el mejor pacto que pueda suplir su necesidad. Esto es lo que ellos creen. Pero lo que ellos ignoran es que el pacto de redención y de salvación es el mismo. No puede variar. La Biblia dice en Números, capítulo 23, versículo número 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Así que el pacto, el antiguo pacto que Dios ha hecho con el hombre, ha sido sobre la base de fructificar y multiplicar. Lo que vemos es que Dios ha efectuado este pacto con diferentes personas. Diferentes personas que oyen su pacto y entran en pacto con Dios. Por lo cual Dios pacta con el hombre. Y cuando Dios pacta con el hombre, buscando a alguien que quiera aceptar el pacto de redención y salvación, comienza a establecerse un vínculo de amistad, un lazo de amistad. Así que el pacto
no es diferente. Dios no es hombre para que mienta. Dios no dijo, bueno, vamos a establecer un pacto una vez Adán y Eva pecan. Vamos a establecer un pacto con ellos y vamos a ver qué tal nos va. Ellos lo incumplen y luego entonces comienza un pacto con Noé. Y Dios dice, bueno, miremos en qué fallamos. No. Luego Dios llama a Abraham, que es el pacto que estamos estudiando. Dios siempre ha mantenido su constante. No es hombre para que se arrepienta ni mienta. Dice la Biblia, Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Así que ya no busques más pactos. Porque todos los pactos que tú puedas encontrar, y hablo de pactos porque Dios hizo un pacto con el Edén, con Adán y Eva, con Noé, ahora estamos viendo un pacto con Abraham, Dios hizo pacto palestino, Dios luego hizo un pacto con la nación de Israel, y todos estos pactos el hombre siempre los interrumpió, los incumplió. Pero vemos algo que Dios ha hecho hoy, y es un pacto, un nuevo pacto, entre el Hijo de Dios, el Dios hombre, y Él. Y ese pacto es vigente, no cambia, porque es un pacto vivo y eficaz, ya que vuelve nuevamente Dios a restablecer la comunión que se había perdido en el huerto del Edén. Y se restablece gracias a Jesucristo. Vuelve nuevamente el hombre a tener un acercamiento a Dios. Y no hay nada que se pueda interponer. Ya no se necesita un intermediador, porque Dios ha establecido a través de Cristo un acceso directo a Él. Por eso, ya no busques más qué se te puede ajustar a tu vida, qué se puede hacer para que tu vida prospere, para que tu vida mejore. No. Así que te reitero, pareciera que los pactos son diferentes, pero no, el pacto es el mismo, aunque esté enmarcado en diferentes dispensaciones. El pacto de redención y salvación envuelve en sí mismo Génesis 1:28. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 28? Y Dios dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra. Este pacto, gracias a Dios, hoy es cumplido en Cristo. Este pacto ya no puede ser violado. Este pacto sigue con la misma constante. Oír. Quien oye, quien obedece, quien atiende, quien sabe que por medio de la obediencia puede cumplir las demandas que Dios ha establecido para acercarnos a Él. Así que a través de la obediencia es que se hace efectivo para tu vida y para mi vida el pacto. La fe es el motor. La fe es la que nos hace encontrar la justicia. Por eso la Biblia elogia a Abraham y dice que Abraham le creyó a Dios y por su fe le fue contado para justicia. Y es algo hermoso poder entender qué es la justicia de Dios. Así que entremos en materia. Dice la Biblia
que después, así empieza el capítulo número 15 de Génesis, cuando dice, y después de esto, después de que Abraham entendió que la bendición y las victorias no son de hombre alguno, ni son por parte de él, sino de Dios, es que comienza la introducción al pacto. Dios había efectuado en Génesis capítulo 12 un pacto con Abraham. Dios lo llama, vemos que su llamamiento comienza en Génesis capítulo 11, se hace real, comienza Abraham a obedecer, Génesis capítulo 12. Vemos que esta obediencia de Abraham no fue una obediencia con entendimiento, porque Dios le pidió 3 cosas, y ya lo hemos estudiado. Dios le pidió que dejara su tierra, que dejara su parentela y que dejara la casa de su padre. Abraham deja su tierra, no deja su parentela y deja la casa de su padre y sale con su sobrino Lot, un hombre que no entendía, un hombre que se opone a lo de Dios, un hombre que exterminó hacia Sodoma y Gomorra, ciudades perversas, las cuales fueron destruidas por Dios, y vemos que Lot no terminó en nada. Terminó en incesto porque sus hijas tuvieron relaciones con él, y ahí termina la narración de Lot. Y la Biblia dice, después de esto, después de todo lo que ha sucedido, cuando vemos que Abraham obedece con conocimiento, se aparta de Lot, comienza Dios a bendecirle. Y es así que usa a Melquisedec. Génesis capítulo 14, versículo 20. ¿Qué dice la Biblia? Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Entonces, Abraham deja a Lot. Lot es llevado cautivo, apresado. Abraham sale con todos los criados de su casa en busca de libertad a Lot. Le liberta y vemos que cuando llega la repartición del botín, era algo normal en ese tiempo, de que el ganador se quedara con todas las posesiones de los perdedores y fuera de eso se quedara con esclavos y todo. Era permitido. Pero Abraham sabía de dónde provenía su bendición. Y aunque le era permitido, no lo tomó. El que dijo, no quiero que el día de mañana digan que hombre alguno me enriqueció. Y cuando vemos que él hace esto, que él se desprende de ello, Dios dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Así que Dios comienza a derramar bendición sobre Melquisedec a través de Abraham. Abraham recibe la bendición de Dios a través de Melquisedec. Melquisedec abre la puerta de la bendición. Es como el ministro que te habla, es como la persona que te encamina, pero a usted le corresponde seguir. No te puedes volver un dependiente de un pastor, un dependiente de un ministro, un dependiente de alguien, sino que tú recibes lo que Dios te da
como hoy, yo te estoy impartiendo lo que Dios tiene para ti. Pero tú tienes que seguir, no te puedes detener. Y debes actuar. Muchas personas no actúan. Mira lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 4, acerca del relato en el cual Melquisedec bendice a Abraham. Y dice la Biblia, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Abraham sabía y ya empezaba su fe a crecer, empezaba a aumentar. Se encuentra con aquel hombre de Dios. Esto muchos comentaristas lo llaman como una teofanía, una cristofanía, donde Dios sale, Cristo sale a su encuentro. Y ahí empieza Dios a reiterar o a confirmar su promesa. Y esa promesa, su cumplimiento. ¿Por qué? Porque al caminar el patriarca, Dios iba obrando en él y el patriarca iba entendiendo la palabra que Dios había dado. Mucha gente cree que la palabra de Dios se va haciendo cada día efectiva a través de que Dios le vuelve y le habla. No. La palabra de Dios es una sola. Se comienza a ser eficaz en tu vida a medida que tú entiendes a través de la fe qué es lo que debes hacer y debes caminar. Así que Dios ha querido para cada uno de nosotros, Dios ha querido para cada uno de nosotros que haya bendición. Pero muchas personas han detenido su bendición porque ellos creen que el obedecer es el todo, pero lo hacen sin conocimiento. Muchas personas creen que leer la Biblia basta y a través de ese conocimiento creen que el conocimiento lo es todo. Y resulta que no empiezan a ejecutar, no empiezan a actuar, sino comienzan a juzgar a los demás por su conocimiento. Y ahí hay un grave error. Dios quiere para cada uno de nosotros, no importa el cumplimiento de su venida, no importa el sufrimiento para el mundo, pero Dios ha prometido para sus hijos fructificar y multiplicar. ¿Qué es que viene hambruna? Sí, vendrá hambruna para el mundo, pero no para ti. Es que Dios ha prometido, el cumplimiento profético es que habrá escasez. Habrá escasez para el mundo, pero para el creyente no. Por eso la iglesia debe trabajar en unidad. Cuando la iglesia no entiende que debe trabajar en unidad, sino que empieza a darle importancia a si se pone pantalón, si se tintura el cabello, si no se tintura, si se maquilla, no se maquilla, si comparte el versículo de la misma forma y de la misma manera, si ora de la misma manera y si no, ¿qué problema?
Cuando la iglesia no entiende esa división que Satanás ha querido colocar, el dicho de divide y reinarás se cumple. Por eso, estos Lot son los que detienen la bendición para la iglesia. Detienen la bendición para la iglesia. Cuando el patriarca entendió que debía obedecer con conocimiento, dejó a su pariente Lot. Y el pacto, la promesa, siguió su curso o cumplimiento. ¿Por qué? Génesis 13:16. Mire lo que Dios le dice. Una vez Abraham deja a su pariente. Cumple con dejar su parentela. Y Dios le dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Piense usted por un momento. El polvo de la tierra. ¿Cuántas partículas microscópicas pueden haber en él? Miles y millones. Así que Dios le dijo, solo hasta que obedeció plenamente, solo hasta que entendió plenamente, le dijo, el pacto comienza a ser efectivo en tu vida. Una vez él deja su parentela, deja su Lot. Por eso, mi hermano, tú debes entender, hay muchos Lot camuflados en nosotros, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ver. A veces vemos al mundo y creemos que el mundo nos va a consumir, cuando la verdad de Dios es mayor que la del mundo. Perdemos nuestro horizonte, perdemos muchas cosas porque nos dejamos envolver. Entonces Dios no improvisa. Dios no le dice, bueno, vamos a enmendar el pacto. No. Dios le dice a Abraham y le dice, contempla la tierra. Contempla el suelo que tú pisas. El patriarca podía verlo, pero Dios le dice, contempla ese polvo donde miles de partículas le componen y le dice, ese será el emblema de la multitud que brotará de ti. Dios le dice, el polvo será un emblema cada vez que tú camines, que pises la tierra. Ese será un emblema de la multitud que brotará de ti. Por cuanto habéis obedecido, en pleno conocimiento, Dios le dice, te multiplicaré. Luego vemos el capítulo 14, pero llegamos al capítulo 15, donde Abraham vuelve y le recuerda a Dios lo que le había prometido. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13 Dios le dice, haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Pero entonces Abraham dice, ¿cómo podrá ser posible, en el capítulo 15, que yo tenga una descendencia si no tengo hijos? Entonces Abraham le recuerda a Dios y le dice, bueno, tú has prometido hacerme una nación grande, está pasando el tiempo para mí, está llegando mi reloj de la vejez, pero hay una ley sumaria, una ley que en ese tiempo era viable para aquellos
que tenían esposas que no podían engendrar, que no podían concebir, que eran estériles. Entonces, Abraham le dice, no tengo hijos, pero hay una ley que me permite hacer descendencia. Y vemos eso en Génesis capítulo 15, versículo 2 al 4. Abraham obedece completamente. Pero Abraham no entiende por qué hay una expectativa en él, el plan y el actuar de Dios. A nuestras vidas muchas veces llegan esas expectativas. No sabemos cómo actuar o qué hacer. Y vamos en oración al Señor. Y somos como Abraham. Mire lo que dice Génesis capítulo 15, versículo 2 al 4. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo? O sea, tú me prometiste descendencia, pero no tengo hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. O sea, le estaba diciendo, ¿podré hacer mi descendencia de un esclavo? ¿Será que lo que la ley sumaria me permite, o la ley de ese tiempo me permite, será que lo puedo hacer real? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Entonces, Abraham comienza a decir, sí, Señor, tú has prometido para mí algo grande, pero entonces, Señor, no quiero fallarte. Entonces, ¿será que el hijo del esclavo de mi mayordomo fiel, será que en él va a venir la descendencia? Y Dios le dice, no, va a ser un hijo tuyo. Entonces Abraham va y comienza a pensar, bueno, Sarai, mi esposa, es estéril, está anciana, entonces la ley también me permite que ella me dé como esposa a su esclava. Todo esto comienza en la mente de Abraham. Dios le reitera y le dice, no es tu pacto, es mi pacto. Es mi pacto sobre ti. Por lo cual vuelve Dios y le dice, Génesis 15, 5 y 6. Vuelve Dios y le dice, será un hijo tuyo. Génesis 15, 5 y 6. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. O sea, Dios le había dicho, mira el polvo. Ahora Dios vuelve y le dice, ahora mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Y le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que Dios continúa con una sublime sencillez de ilustraciones prácticas, porque le dice, mira el polvo, así será tu descendencia. ¿Puedes contar el polvo, las partículas? Si alguien las puede contar, contará tu descendencia. Y hasta el día de hoy nadie ha podido contar. Luego Dios le dice, mira, el pacto fructifica y multiplica. Esa es la constante. Ese es el testimonio. Ahora Dios le dice, las estrellas serán el testimonio. Dios desafía a Abraham y le dice, dime un número. Listo. No es contable el polvo de la tierra. Ahora las estrellas. Las estrellas, si tú las puedes contar,
dice, así será tu descendencia. Pero esta descendencia tiene algo diferente. La descendencia del polvo son millares, miles. Pero la descendencia en cuanto a la simiente venía del cielo. O sea, Dios lo estaba llevando a Abraham de mirar lo terrenal a que mirara lo celestial. Dios te quiere llevar a ti de que no pongas tu mirada en lo terrenal, sino que fijes tu mirada en lo celestial. ¿Por qué? Porque Dios se compromete a sí mismo con Abraham. Hoy Dios se compromete con nosotros nuevamente a sí mismo, pero a través de Cristo. Cristo es tu seguro. Si el creyente pudiera entender el poder que hay en el nombre de Jesús de Nazaret, que muchos han entendido. Hoy hablábamos con mi esposa en el carro y decíamos, el nombre de Jesús de Nazaret tiene poder. Tiene poder tanto así que muchos que practican el exorcismo lo usan. Recuerda que la Biblia dice, muchos me dirán, Señor, Señor, y no entrarán en el reino de los cielos. Hicimos esto, hicimos aquello, pero el Señor les dice, yo no te conozco. Pero el cristiano tiene un poder en sus manos, tiene un poder en su vida. Así que Dios se compromete. ¿Por qué? Porque el Dios que hizo el todo de la nada, donde el polvo de la tierra hay miles y millones de partículas, donde las estrellas son el testimonio, y donde todo lo creado por el poder de su palabra está dispuesto a Abraham para que se cumpla la promesa que Dios le dio. Multiplicar una descendencia. Pero sería a través de Sarai. Pero hasta este momento, Abraham iba entendiendo lo que Dios quería de él. Porque Dios, quien pacta, es el que decidió aceptar el pacto. Pues entender lo que Dios está hablando, solo lo entiende quien ha entrado en pacto con Dios. Parece un trabalenguas. Tú que eres cristiano, que entras en esa intimidad con Dios, que entras en tu lugar secreto. Solo tú puedes entender lo que Dios tiene para ti. Lo que pasa es que muchas veces no lo entendemos porque ponemos nuestra confianza en un consejero, en un líder, en un pastor, hoy en un profeta, en X persona. Ponemos nuestra confianza. Y resulta que Dios le dice, esta visión que tú ves es algo que solo tú vas a poder entender. Mira lo que dice Daniel, capítulo 10, versículo 7, que es un versículo que te traigo para poder apoyar y poderte hacer entender lo que quiero decirte. Daniel 10:7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. ¿Quién la vio? Daniel. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo. O sea, ¿Daniel estaba solo? No. Daniel no estaba solo. Daniel estaba con más personas. Pero ¿quién vio la visión? Daniel. Daniel lo está diciendo. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Tú
cuando entras en pacto con Dios y tú te acoplas al pacto que Dios hizo contigo. Es un pacto entre Dios y usted. Tú no puedes andar buscando que Dios hizo un pacto con Abraham y empezar a buscar cuáles fueron las estrategias. Y entonces comienzas a mirar y a hacer una serie de obras que al final Dios te dice, vas mal. No es por obras. El hecho de que Abraham hubiera dejado tierra, parentela y casa de padre, no le aseguraba a Abraham estar en el pacto. Entiéndelo. El hecho de que tú hayas recibido a Jesucristo en tu corazón no te garantiza que eres salvo. Si no llevas una vida de comunión con Dios, si no llevas una vida santa, que hoy la santidad es práctica porque estamos en Cristo, sí. Que hoy mi santidad es posicional porque a través de Cristo fui declarado santo, sí. Pero si tu vivir no es de acuerdo a lo que Dios pide, estás mal. Van muy mal. Así que acoplarnos a un pacto que Dios hace con alguien, sin entender que hoy en Cristo podemos desarrollar nuestra propia vida, es ser una persona que percibe las cosas como el mundo las percibe, donde no hay sensibilidad humana. Dios quiere que tú te acerques confiadamente al trono de la gracia. Dios quiere que tú cumplas tu desarrollo espiritual en Él. Para ello, ¿qué necesitas? Entrar en intimidad con Dios, leer su palabra, entender que tu mente se debe habituar a las cosas de Dios. Abraham lo venía entendiendo. Mire que vamos en capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15. 4 capítulos donde en el capítulo 15 Abraham comienza a disfrutar del pacto que Dios había establecido con él desde el capítulo 12. Tú puedes tener en tu vida cristiana muchos años, pero si no has logrado entender lo que Dios pide de ti, podrán pasar muchos años más y seguirás en el mismo estado. ¿Que pierdes tu salvación? Bueno, la Biblia dice que el día del tribunal de Cristo, la obra de cada uno será probada por el fuego. Y si la obra de cada uno permaneciere, sufrirá ganancia. Pero si la obra de cada uno sufriere pérdida, aun cuanto por el fuego será salvo. ¿Qué quiere decir? Que muchos en el cielo estarán sin coronas, sin premios, sin galardones. Y si es algo vergonzoso de que tú lleves 20 años en una vida cristiana y sigas siendo el mismo como si te hubieras acabado de convertir. Abraham llega al capítulo 15 y comienza a ver un sellamiento del pacto. Mira lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 15, versículos 7 al 13. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Había incertidumbre y expectativa en Abraham
Sí. ¿Ya había visto a Dios actuar? Sí. Pero él le dice, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Una pregunta. No tengo hijo, ¿en qué la he de heredar? No tengo prole, ¿en qué la he de heredar? Tengo tierra, tengo criados, ¿en qué la he de heredar? Versículo 9. Y le dijo, Dios le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Cayó sobre él. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esta ceremonia, que es una ceremonia del sacrificio, del pacto, indica la naturaleza incondicional del pacto. Cuando un pacto depende de ambas partes, que debe estar unida y mantenida por los compromisos que se adquieren, entonces ambas partes pasan entre las partes de los animales. En otras palabras, una parte aquí, la otra parte acá. Hay algo en el centro, y en el centro se ubican los pactantes. Y se ubican de tal manera que esta es la cara del uno, la cara del otro, y se ubican así, espalda con espalda, salen del centro, comienzan a dar una vuelta como un 8, de tal manera que cuando llegan a unirse las partes, se encuentran una frente a la otra. Ya se va consumiendo la fe de Abraham. Ya se va consumiendo la fe de Abraham. La fe por medio de la obediencia a la orden de ir a una tierra en la cual el Señor le mostraría. Esta promesa iba acompañada de la promesa de hacer de él una gran nación. Ya eso lo explicamos. Esto hace que se despierte en el patriarca cierta expectativa. Él le dice a Dios, ¿cómo conoceré esto? Lo cual, sin embargo, hace que en el caminar madure la fe. Tú como creyente no te debes angustiar porque tu fe no tiene el nivel de fe de tu pastor o no tiene el nivel de fe de otro. No, debe ser una motivación para tú seguir caminando en el Señor de tal manera que a su tiempo tú podrás tener la fe que ellos han tenido. La espera en este estado no es fe. La espera, porque ¿en qué conoceré esto? En este estado no es fe, es duda. La fe después de la ejecución no es fe, sino vista. Dios le dijo, mira el polvo, ahora mira las estrellas. Había duda. Así que el acto de la ceremonia se va a ejecutar donde la renovación de la promesa, mientras el cumplimiento aún no se veía en la distancia, estaba calculada para matar la expectativa que aún se detenía por la realización. No tenía hijos.
para darle la vitalidad de un consentimiento y una adquisicencia, se debía establecer el pacto de partir los animales por la mitad, donde la fidelidad de Dios iba a madurar la fe del patriarca, de tal manera que esta fe se iba a volver una convicción y confesión. Génesis 15:8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? ¿Qué había ahora? ¿Qué había para despertar la fe de Abraham más que la primera promesa? Vuelve Dios nuevamente a reiterársela. Hubo una retención de la actuación, dejando espacio para el ejercicio de la fe pura. Dios iba llevando a Abraham de tal forma que a medida que Abraham caminaba, su fe se acrecentaba. Esto quizás te está pasando cuando tienes un problema que quizás ya lleva unos días, unas semanas, y tú no ves nada. Pero a medida que tú abres la palabra, Dios vuelve y te reitera: yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios todopoderoso. Yo voy a restaurar tu familia. Yo voy a restaurar tu economía. Yo voy a restaurar todo. Y tú empiezas, pero no lo ves. Así que Dios nos da un tiempo para que nosotros nos enfrentemos con nuestra propia mente. Escúchalo bien. Dios nos da un tiempo para que nosotros nos enfrentemos con nuestra propia mente frente a la verdad que posiblemente vemos. Pero mi mente se debe enfrentar para comprender la verdad de Dios, aun cuando mis ojos vean la verdad que ofrece el mundo. Y es ahí donde tú debes tener determinación para aceptar la verdad de Dios que no ves. Eso le estaba pasando a Abraham. ¿En qué conoceré esto? Ahora vemos nosotros que hay varios tratos registrados en los capítulos 12, 13, 14 y en el 15 que estamos estudiando. Sí, el Señor lo lleva a concebir el sentimiento más noble de fe en lo que Él le ha prometido. Hay antecedentes que han mostrado una ejecución de Abraham, pero Dios debe desarrollar un plan, y ese plan es eliminar cualquier dificultad, incredulidad que pueda haber en tu vida. Dios le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Yo te voy a dar a heredar esta tierra. Dios le había dicho: cuenta el polvo. ¿Lo puedes contar? No. Así será tu descendencia. Pasan capítulo 14, 15. Y vuelve Abraham y le dice: Señor, recuerda que tú prometiste. Dios le dice: sí, pero no va a ser como las normas de tu país lo rigen. No. Vas a tener un hijo. Y empieza la ceremonia. Había un momento de la liberación. Esta liberación se acerca cuando Abraham por fin se aventura a abrir la boca y a exponer en palabras articuladas los más profundos interrogantes de su alma ante el Señor.
¿En qué conoceré esto? Quizás tú tienes un problema y no sabes cómo hacer. Y lo que tú ves es la culpabilidad en otro. Y quizás has aceptado tu culpa, pero esa culpa la has aceptado con tu mente, con tus labios, pero no con tu mente. Porque aun cuando tus labios confiesan algo, en tu mente hay otra cosa. Y ese es el gran problema. Hoy escuchaba un video de un médico que hablaba acerca de los problemas de enfermedades, en los problemas mentales que venían agolpando a través de las personas que permitían que a su mente entraran cosas negativas. Y la ciencia ha descubierto que cuando la gente permite que a su mente entre algo, comienzan a ocurrir cosas. E hicieron un estudio con unas religiosas y se dieron cuenta que ellas donaron sus cerebros para ese estudio y se dieron cuenta que esos cerebros eran sanos, porque ellas habían concebido una mente en el servicio a Dios. Así que Abraham se encuentra enfrentado a una realidad, en una promesa. Entonces, a su debido tiempo, se efectuará el nacimiento de una fe genuina. No por el comienzo del cumplimiento de la promesa, sino por la reafirmación explícita en varias partes. Y eso es lo que hace el capítulo número 15. Este capítulo nos muestra esa gran seguridad que cubre en su forma más estrecha y más amplia toda incredulidad. Así que la fe brota únicamente por una semilla de promesa. Y la fe comienza a acrecentarse a medida que hay una relación íntima con Dios. Así que dice la Biblia que esa palabra de Abraham decir, yo creo en lo que tú prometes, le es contado por justicia. Pero, ¿qué es la justicia? ¿De qué sentencia de peso en la confesión podemos decir de Abraham? Mire lo que dice Romanos, capítulo 4, versículo número 13. Porque si Abraham no hubiera sido justificado por su fe, por creerle a Dios, créame que ningún hombre lo hubiéramos logrado. Pero la Biblia dice en Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Así que la justicia del hombre nace ¿dónde? En la fe. La justicia no es algo que tú y yo nos merezcamos. Hasta aquí hemos visto lo suficiente de Abraham para decir, sí, por haber dejado su tierra, por haber dejado su pariente Lot, por haber dejado su casa, por haber hecho esto, por haber hecho aquello, por haber partido los animales, es que fue justificado. Y la Biblia dice, no, no. ¿Por qué? Porque la fe es imputada a Abraham. ¿Qué quiere decir? Que la fe le fue dada. ¿Y le fue dada por qué? Por la misericordia y la gracia de Dios que les es extendida. Hoy, tú debes entender que la justicia de Dios no es porque tú la merezcas, no es porque lleves 1 año, 2 o 10 o 20 en la iglesia cristiana. La justicia te es dada porque Dios te la dio
a través de Cristo. Por ello, la misericordia y la gracia son extendidas. La misericordia surte un efecto en el perdón de su pecado. Y la gracia se otorga a través de la recompensa de la justicia. Cristo. Cristo es nuestra justicia. Así que lo que tú debes entender y lo que Dios tiene en cuenta es que la justicia es por la fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que la ausencia de la justicia es lo único en el pecador que puede contarse por justicia. Tú no te la ganaste. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 1 al 3. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que la justicia es por la fe. ¿Por qué? Porque la justicia no es de la naturaleza de la misma como justicia, sino hoy es una persona, Cristo. Si la justicia fuera algo real, no podría contarse como tal. ¿Por qué? Porque tú debes creer en Dios, quien promete bendecirte y promete bendecirte a los que no la merecen. Es esencialmente diferente de obedecer a Dios, quien garantiza bendiciones a los que no la merecen. Por eso, hoy, tú debes tener la plena confianza que si cometiste un pecado el día de ayer, que si cometiste una ofensa el día de ayer, pero hoy vienes al Señor y pides perdón, ese pecado te es borrado por la justicia que no proviene de haber pedido perdón, sino por la justicia que Dios te da a través de Cristo. Por lo tanto, si algo no te sale bien, no fue porque cometiste el pecado, o no fue porque Dios no te perdonó, o no fue porque Dios no te dio fe o tú no tienes la fe suficiente. No, es porque tú no has entendido qué es estar en comunión con Dios, que es diferente a la justicia. Así que la justicia es la confianza en aquel que se compromete en bendecirnos a través de nuestro andar en Él. Y ese andar hace que haya una conformidad a través de que Cristo es tu justicia. Por ello Abraham comienza a entender que sí, había dejado muchas cosas, pero que eso no le estaba trayendo la bendición de Dios, sino le estaba trayendo la bendición de Dios a medida que él entraba en comunión con Dios. Hoy te invito, no sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu adversidad, a que no la tengas como el caballito de batalla para tú tener derrotas. Las derrotas vienen es porque tu caminar con Dios no está en la comunión que debe tener tu vida con Él. Entiéndelo. La comunión con Dios cada día nos debe llevar de aumento en aumento. Recuerda Romanos, la noche está avanzada, o sea, ya
está llegando a su culminación. Hay un punto de oscuridad donde nada se ve, pero esa oscuridad se va desvaneciendo porque a medida que sale el sol, pues la oscuridad se va, porque la oscuridad no existe. La oscuridad es una ausencia de luz, ya lo hemos explicado. Así que a medida que llega la luz a tu vida, esas oscuridades se van. Entonces no es por el pecado que hayas cometido, sino es por la falta del conocimiento de Dios que no ha llegado a tu vida. Por lo tanto, ese conocimiento se debe hacer efectivo a través del Espíritu Santo. ¿Por qué no aceptas ese reto? Empezar a buscar a Dios. Y cuando empieces a encontrar, ten cuidado, no eres tú, es quien está adelante, atrás, a un lado, al otro lado, contigo. Dios. De tal manera que uno no termina haciendo nada, sino Dios termina haciendo su obra, porque la Biblia dice que todo lo que hagamos debe glorificar a Dios. Cometeremos errores, pero hay que aprender de cada error. Espero que este programa haya sido de bendición a tu vida. Si deseas, puedes compartirlo. No buscamos aumentar nuestro número, sino queremos que la palabra de Dios corra y tu vida sea bendecida a través de la palabra de Dios. Agradecemos tu tiempo, agradecemos que tú lo compartas, agradecemos que tú nos escribas comentarios, agradecemos que tú hayas sido bendecido y que Dios se manifieste y se glorifique en tu vida. Muchas gracias por su tiempo y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.